Bío Bío, recordarán ustedes la cuenta pública del presidente el 1 de junio, habló justamente de dar una urgencia a un proyecto de ley de eutanasia, un tema que se ha venido conversando hace bastante tiempo en nuestro país. Hay proyectos de ley y últimamente se ha presentado otro proyecto de ley sobre la eutanasia. Sí, de hecho lo ha hecho el senador demócrata cristiano Francisco Huenchumilla. Es un proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la eutanasia y la muerte digna. Vamos a hablar precisamente con el autor de esta moción, el senador Francisco Huenchumilla. Está en línea. Buenas tardes, senador. Hola, buenas tardes. Hola, encantado de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, senador. Sí, a ver, la idea matriz del proyecto de reforma constitucional que usted ha presentado, que consagra justamente el derecho a la eutanasia y a la muerte digna, ¿en qué se diferencia de otro proyecto que ha llamado la atención? Se entiende que, entendemos que son lo mismo, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que estaría en el Senado, que fue presentado por el expresidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, senador. No conozco yo ese proyecto porque no lo seguí en la Cámara de Diputados naturalmente. Ya. Y entiendo que en el Senado no se ha movido, pero yo creo que la diferencia estriba en que esa es una moción parlamentaria que es un proyecto de ley. En cambio, lo que yo he presentado es una reforma constitucional para agregar al listado de derechos en el artículo 19 de la Constitución, agregar un nuevo numeral que establece el derecho a una muerte digna, y por lo tanto lo que establece ahí es el principio general de que el Estado tiene que ayudar a que el ciudadano o ciudadana de este país, en virtud de ese derecho, tenga, por así decirlo, en forma redundante, tenga derecho a tener una muerte digna, si él así lo estima, libremente con su voluntad. Ajá. Y en este caso, claro, establecido el principio constitucional, se mandata a la ley, digamos, se remite a la ley justamente las condiciones, las circunstancias exactamente en las cuales se ejerce ese derecho, ¿no? Así es, y por lo tanto podrían ser complementarios estos proyectos, porque uno establece el principio y el otro establece la regulación y la parte operativa, por así decirlo. Senador, ¿usted para quiénes está pensando esta ley de eutanasia? Mire, esto es producto de mi experiencia, de haber estado muchos años en contacto con la realidad, porque yo fui alcalde, también fui diputado por 12 años, fui intendente y soy senador. Entonces conozco mucho la realidad triste y dolorosa de muchísimas familias y personas que han estado en enfermedades terminales. Es una cosa muy angustiante y lo he percibido. Y lo segundo son mis convicciones. Yo soy una persona convencida, he estudiado el tema, de que bueno, hay que ser misericordioso en esa etapa final de la vida entre los seres humanos. Porque todos nacemos y el ser humano tiene dignidad, pero quiero que tenga dignidad también al momento de morir, en todos aquellos actos dolorosos que todos tendremos algún día que enfrentar y nunca sabemos cómo. Entonces estamos en una sociedad pluralista, yo no espero que nadie comparte mis puntos de vista, pero al mismo tiempo no acepto que nadie me imponga su punto de vista negativo al respecto. Así que por eso que he presentado esto para todas las chilenas y chilenos que puedan verse en algún momento como nos vamos a ver enfrentados a esa recta final que es el término de nuestra vida, para enfrentarlos con la dignidad correspondiente. Sí, porque para más de alguien le estará llamando la atención, ¿no?, que sea un senador, porque hay otras iniciativas, proyectos, discusiones, en fin, pero de la democracia cristiana, justamente que aborde este tema. Yo hago un análisis en la presentación del proyecto a partir de mis convicciones, porque yo sabía que proviniendo de un senador demócrata cristiano todo el mundo iba a pensar, bueno, ¿y cómo presenta esto? Y claro, yo estudié el problema, me he basado en estudios teológicos de un prestigioso teólogo católico, Hans King, que ha escrito mucho sobre la materia, y por lo tanto tiene su fundamento, que difiere un poco de lo que señala la jerarquía en general en Chile. Pero bueno, yo tengo mis convicciones y me considero un cristiano y católico del siglo XXI, abierto a todas las manifestaciones de lo que son las sociedades humanas que van creciendo, modificándose y cambiando, ¿no? Entonces, estoy muy convencido de la justeza de presentar este proyecto a la legislación chilena. Senador, ¿alguien lo acompaña como coautor en este proyecto de reforma constitucional? Mire, yo lo presenté y lo hice por mí mismo, porque sé que esto es un tema controvertido
Y muchos, no sé si digo tengan temor o tienen aprehensiones o dudas Okay. de firmar un proyecto, y yo lo dejé ahí en la Secretaría, y entiendo que ya 2 senadores se han adherido a la presentación que yo hice. Se pueden ser máximo 5 senadores, y hasta el momento entiendo que hay 2 senadores que se adhirieron y hay un cuarto que también va a adherir. De tal manera que se está sumando gente. Para mejor ilustrar también a los auditores y a quienes nos siguen ahí en el BioBio TV también, está redactado en los siguientes términos, a ver si usted nos puede corregir en lo que nos equivoquemos. Toda persona tiene derecho a una muerte digna, diría este nuevo numeral, ¿no?, del artículo 19. Sí. Toda persona tiene derecho a una muerte digna. La Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida. Y finalmente, el Estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida. Así como está redactado, está el derecho a las personas a tener justamente acceso a cuidados paliativos, y estamos entendiendo que también tiene justamente esta facultad para tomar decisiones libres e informadas sobre qué tipo de cuidados y qué tipo de tratamiento se quiere someter al final de su vida, ¿no? Habría un equilibrio, por lo que puedo entender de la redacción, senador. Efectivamente, no solo a los paliativos, sino que también a los tratamientos artificiales que prolongan indebidamente la vida, y eventualmente también a tomar una decisión respecto de terminar con eso. ¿Qué diferencia doctrinal, si es que existe, o técnica, puede ser, del arte médica, hay entre la muerte digna y la eutanasia, senador? La muerte digna significa dejar de padecer esos dolores interminables que significan la prostración de años, donde no es autovalente, donde tiene que ser atendido fundamentalmente por las mujeres, por las mamás, las abuelas, las esposas, las hijas, las hermanas, en que la familia está destrozada por esta situación dolorosa que viven sus seres queridos. Entonces, ¿cómo hacer dignidad estar ahí entre la vida y la muerte prácticamente por años postrados sin poder moverse, alimentándose con sus necesidades elementales, con su aseo personal, con todo eso lo que implica? Entonces yo digo, eso significa una vida digna. Entonces yo digo que uno tiene que, cuando se va a ir de esta vida, morir con dignidad, como corresponde a la dignidad del ser humano. Ese es el fondo filosófico que yo establezco en esta reforma constitucional. Y en ese fondo usted espera que lo comparta su partido, porque, insisto, ¿no?, el tema de la democracia cristiana, usted dice, claro, que del siglo moderno, en fin, actualizándose a todo lo que ha vivido en su carrera política, además también, pero espera que lo acompañen en la democracia cristiana. Yo tengo mucho respeto por cada uno, no solo de la democracia cristiana, sino que del resto de los partidos, porque esto es un tema que no es de fácil despacho en todas partes del mundo. Sí. Hay muchos países que tienen estas legislaciones y otros que no tienen. Entonces no es de fácil despacho, eso lo comprendo perfectamente, pero creo que los seres humanos tenemos que debatir ideas, dar razones, y por lo tanto confrontarlas, y si es necesario llegar a un acuerdo para sacar esto adelante. Pero nos pasó con el divorcio, que Chile estuvo 100 años antes de tener una ley de divorcio. Y al final todos se convencieron de que era necesario, y hoy día la ley de divorcio no es tema en Chile. Entonces así vamos avanzando. Pasó con el aborto en 3 causales también. Entonces es hora de encarar ese tema también, me parece a mí. Sí, en los 2 casos que usted menciona, que justamente el aborto en 3 causales y el divorcio, en ambas se hizo parte de la discusión también un doble estándar que había, porque en los hechos se recurría, por ejemplo, a la incompetencia del oficial del registro civil, y me acuerdo quien está hoy día en la Cámara de Diputados, es diputada, la ex ministra de Salud, hizo referencia a ciertas diferencias que había entre la gente que tenía recursos para practicarse solapadamente intervenciones y poner términos exactamente. En el caso de la eutanasia, ¿existe esa realidad también? ¿Un doble estándar? ¿Las personas que sí tienen recursos pueden acceder a aquellos elementos que permitan poner dignamente fin a su vida, senador? De acuerdo a lo que usted ha estudiado sobre la materia y que conoce como esa autoridad también. Yo lo que he visto es que naturalmente la condición económica hace la diferencia, ¿no?
porque en la situación de la clase media y la gente modesta, bueno, probablemente no les da para tener cuidadoras o cuidadores que estén permanentemente y tener los recursos tecnológicos y médicos para atender a ese paciente prostrado. Y la gente de recursos probablemente tiene 3 turnos, con cuidadoras, con todo tipo de posibilidades económicas de poder darle una atención distinta. Entonces, claro, también ahí hay una injusticia, una desigualdad. Eso es lo que yo he visto en mi largo recorrido, como digo, con la realidad, con los pies en la tierra, sobre todo cuando uno es alcalde, ¿no?, que conoce a todos sus vecinos y ve lo que sucede en los distintos sectores, y también como diputado que uno recorre permanentemente a los territorios. Entonces, esa es la realidad que yo he visto a lo largo de esos años. Y de personas que tengan más recursos económicos que deliberadamente pueden acceder a ciertos tipos de, no sé, pienso en medicamentos que pueden ayudar a una persona a irse, digamos. Practicar la eutanasia. Exactamente, a practicarse la eutanasia en ese sentido. No, yo creo que más bien se refiere a tener posibilidad de adquirir muchos remedios muy caros, y los cuidados, remedios muy caros de última tecnología, a lo mejor importarlo, ver otro tipo de, digamos, varios médicos que le puedan recetar ese tipo de cosas, pero no he visto deliberación, para serle franco, de que alguien busque un remedio deliberativamente para acelerar la muerte. No sería responsable yo si dijera que he visto una cosa de esa naturaleza. O esa realidad, digamos. Ya. Esa realidad en ningún sector social. Sí. Senador, y en este avance de estas discusiones hemos mencionado el aborto en 3 causales, el divorcio, ahora el tema de la eutanasia, el aborto también. Porque claro, usted dice hay que discutirlo igual. Entiendo que usted tampoco se niega a discutir el aborto, ¿no? También para al menos discutirlo y plantearlo ahí justamente. Hay un sector político que se está quedando atrás en ese sentido. Usted dice, y todos decimos ahora, o sea, que alguien cuestione la posibilidad de divorciarse en Chile hoy sería impensado, pero sí fue muy largo, fueron muchos años, fue un proceso y bien discutido además. ¿Usted cree que en el Congreso, los parlamentarios, la política se está quedando, o algún sector se está quedando atrás en discutir y en avanzar en estos temas? Yo creo que sí, yo creo que nuestro país es muy conservador en lo valórico, no obstante que el mundo se ha abierto y están las redes sociales, hoy día es un mundo interconectado, globalizado. Entonces, pero estamos lejos de aquella cultura más abierta como son los países europeos. Nosotros siempre en la legislación tenemos mucha referencia de lo que pasa en España, lo que pasa en Alemania, por ejemplo. Y entonces, claro, más adelante son sociedades mucho más abiertas, pluralistas, más laicas probablemente. Entonces, claro, nos hemos quedado un poquito atrás en los temas culturales, en los temas valóricos. Pero desde el libre debate de las ideas las sociedades progresan. Entonces, por eso es que hay que colocar estos temas, para que la gente piense y vayamos empujando el carro de los cambios y de la historia. Me da culpa también en los distintos sectores políticos, me imagino, por eso le preguntaba tanto por la democracia cristiana. Por supuesto, pues si tenemos que colocarnos al día, no quedarnos en el pasado, no pensar que vivimos de glorias pasadas, que fuimos grandes en el pasado. Bueno, ¿y cuál es nuestra respuesta al mundo de hoy? Esa es la diferencia. ¿Cómo miro yo el siglo XXI? Con nuevos problemas, nuevos desafíos, nuevos mundos. Bueno, esa es la exigencia, si no los partidos mueren y se quedan atrás. Muy bien. El senador Francisco Buenchumilla, a propósito de este proyecto de reforma constitucional que consagra, entre otros, el derecho a la eutanasia y a la muerte digna. Le agradecemos haber conversado con el Expreso Bio Bio, senador. Gracias, senador. Muchas gracias a usted, muy amable. Buenas tardes.